Hola, soy Sebastián Olvera y mediante este video les comparto mi análisis sobre los comicios electorales que se titula Elecciones, ¿qué pasó y qué sigue? El pasado 2 de junio, los sectores populares de la sociedad mexicana dieron a Morena una victoria electoral contundente. Claudia Sheinbaum fue elegida primera presidenta de México y además será la primera mujer presidenta en América del Norte. La alianza Morena, PT y Partido Verde consiguió la mayoría simple en el Senado y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que les da la posibilidad de aprobar reformas constitucionales. Además, las candidaturas de esa alianza obtuvieron al menos 7 de las 9 gubernaturas, incluida la Ciudad de México, que será presidida por Clara Brugada. Ciertamente este es un triunfo irrefutable, pero dista mucho de ser un cheque en blanco para Morena. Es preciso recordar que esta victoria se produjo gracias al voto de miles de obreras y obreros, trabajadoras del hogar, jornaleras, jornaleros, trabajadores informales, pequeños comerciantes, operadores de transporte, profesionistas precarizados, estudiantes y hasta un sector de empresarios nacionalistas. Ellas y ellos votaron en contra de décadas de explotación y deterioro en las condiciones de vida de las mayorías, pero también votaron para impulsar un cambio verdadero, un cambio al que no se le pueda pretextar la parálisis del Congreso. Ante este grito de las mayorías, la derecha quedó reducida al desconcierto. Xóchitl Gálvez pasó de la euforia a la aceptación de la derrota y de ahí a la negación. Aguilar Carmín aventuró a explicarnos los resultados de los comicios como obra de una supuesta ciudadanía de baja intensidad que canjea votos por dinerito. Definitivamente la cumbre del patetismo vino con Denise Dresser, quien se proclamó libertadora del pueblo y dijo además estar decepcionada de este. En síntesis, la derecha no logra entender qué es lo que sucedió. Explica la decisión de las mayorías como resultado de una incultura cívica que tiende al autoritarismo y que cambia la democracia por las dádivas de los programas sociales. Ahora bien, del lado de los dirigentes de Morena hubo exceso de entusiasmo, pero poca reflexión. Sheinbaum, al igual que López Obrador, se dijeron contentos y orgullosos. Mario Delgado, embriagado del éxito ajeno, habló de un carro completo. Pero entre los hurras, las burlas a la oposición y los elogios cruzados, ningún dirigente del partido planteó alguna autocrítica. Solo Paco Taibo II, en los márgenes del aparato de poder de Morena, habló de la necesidad de que se discuta entre las bases cómo y a quiénes se otorgan las representaciones del partido. Desde mi punto de vista, hay 3 factores relevantes que explican los resultados de los comicios. Uno es el impacto de las políticas social y salarial en la economía de las mayorías. El segundo es el extendido prestigio social de Andrés Manuel López Obrador. Y el tercero, la desastrosa campaña de la oposición. El primer factor es, desde mi punto de vista, el de mayor peso. En lo que va del sexenio se dio el aumento inédito del 110% en el salario mínimo nacional. Además, se invirtieron 2.7 billones de pesos en programas sociales que, por ejemplo, permiten que 1.5 millones de adultos mayores reciban una pensión de 6,000 pesos de manera bimestral. No se trata, como señala la derecha, de una red clientelar que cambia dinerito por votos. Más bien, es una política de masas populista y con tintes paternalistas, pero suficientemente efectiva en términos políticos. En efecto, la política de masas obradorista es efectiva porque tras décadas de golpes a la calidad de vida de las mayorías, la gente común logró experimentar algo que se parece al bienestar. Se trata de mejoras sí básicas y hasta mínimas, pero concretas y comprobables. Son mejoras que se reflejan en lo cotidiano como salarios que alcanzan para más, alacenas menos vacías, un ingreso complementario que llega cada 1 o 2 meses a los hogares que lo necesitan y por lo tanto una experiencia verificable de que se vive mejor o al menos menos mal. Esa es la fuerza política del reformismo honesto de Andrés Manuel. Otro factor, en parte producto de lo anterior, es el amplio respaldo social que ostenta Andrés Manuel y que se desdobla no solo en su alta popularidad en encuestas, sino en prestigio social. Por su trayectoria, su estilo personal y su política de masas ya referida, Andrés Manuel ostenta un masivo prestigio que sostiene tanto su figura política como a Morena y a sus líderes mediante ese complejo fenómeno que es el obradorismo, mezcla de simpatías activas
y la disposición para movilizarse de millones de personas. Se ha dicho mucho sobre que la aprobación no se puede transferir mágicamente de un actor político a otro, pero lo que se escapa a la vista de estos analistas es que el prestigio de un actor o fuerza política con base de masas puede ofrecer continuidad a un proyecto por medio de su sociología política. Me parece que esto es lo que sucedió en los pasados comicios. Finalmente, el otro factor explicativo lo encontramos en la fallida campaña de la oposición. La alianza PAN-PRI-PRD mostró por sí misma su pobreza política y su deterioro. Simplemente las fotos que Xóchitl Gálvez nos compartió durante su campaña, en donde salía con personas como el cacique priista Alito Moreno, el trasnochado Jesús Zambrano del ahora extinto PRD y el senil y demente Vicente Fox Quesada, nos recordaron a todas y todos lo dañino que fueron 71 años de dictadura perfecta del PRI, así como los 12 años de panismo en los que además se desató una vorágine de violencia. Ahora bien, lo que creo que tendríamos que entender quienes pertenecemos a los sectores populares, independientemente de que hayamos o no votado por Morena, es que a partir de ahora lo que suceda no solo compete al nuevo gobierno de la 4T. La organización popular y la movilización en torno a demandas puntuales serán imprescindibles para evitar que Morena impulse solo aquellas propuestas que crean plausibles o se sumerja en la parálisis del respeto a los tiempos y las buenas maneras. Los tiempos en política son importantes, como afirma Obrador, pero no menos cierto es que hay demandas que para concretarse ameritan audacia. Este es el caso de la reforma judicial, que es necesaria para evitar los vetos e intervenciones de una Suprema Corte alineada con los intereses de ciertas élites políticas y económicas. En la medida en que esto sea así, tendrá que ser apoyada por las mayorías populares. No obstante, existen otras iniciativas que están vinculadas más directamente a los intereses de los sectores populares y que no están en los primeros lugares de lo que se quiere impulsar por parte del gobierno. Entre ellas, por ejemplo, se encuentran reformas que deberían de ser constitucionales para asegurar, por ejemplo, que hay una semana laboral de 40 horas sin reducción de salarios, o que se establezca una escala móvil de salarios que permita a cada hogar de 4 personas tener un ingreso de al menos 15,000 pesos mensuales que les permita superar la línea de pobreza, o una política de pensiones que asegure pagos del 100% para quienes ganan menos de 16,000 pesos, que es la media de los salarios de quienes están inscritos al IMSS. Como no es posible supeditar las propuestas de esas medidas necesarias a las buenas intenciones de un gobierno que está sometido a distintas presiones internas y externas, y que en el pasado reciente ha impulsado los intereses populares de forma muy parcial, es preciso que los principales interesados y beneficiarios, y hablo de los miembros del pueblo trabajador, se organicen y las impulsen mediante campañas y movilizaciones populares. Esta estrategia, además, es una manera de blindar las acciones gubernamentales ante los ataques y vetos de los poderes fácticos, pues si las mayorías las impulsan, los poderes fácticos no tendrán más que aceptarlas, como ya aceptaron los resultados electorales. De no hacerlo, quedaremos a la expensa de las buenas intenciones y el sentido de oportunidad de un gobierno que no cesa de recibir presiones y de unas élites que nunca han concedido ninguna mejora a las mayorías. Desde ahora, el balón está del lado de la cancha de las mayorías populares.